llevarnos ahí en sintonía del 1010 AM y también en la aplicación Vida Atlanta, la página de internet vidaatlanta.com. Y nos escuchan en muchos lugares. El día de hoy, como siempre los jueves, tenemos a la especialista en familias y buenos temas. El día de hoy a Monse. Monse, ¿cómo estás, Monse? Hola, muy buenas tardes. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí, corriendo como siempre. Corriendo. Pero no soy la única, creo que corre, ¿eh? Pero no, bien, muy bien. Gracias por vuestra invitación, como siempre. Qué bueno. Sí, todos los jueves tenemos como siempre un tema diferente y el día de hoy tenemos el tema acerca de cuando nos airamos, nos enojamos. Exactamente, el manejo de la ira. ¿Es mala la ira? ¿Por qué tengo ira? ¿Cuándo es mala la ira? ¿Está mal si me enfado? Pues un poquito, arrojar un poquito de luz en ese sentido. Y bueno, pues de eso se va a tratar hoy, un poco cómo manejar la ira. Sí, y sobre todo, bueno, para aquellas personas que se vienen conectando a esta hora a través de Facebook Live y también a través de la aplicación, a través de Vida Atlanta. Comenzamos hablando acerca de este tema, la ira, porque es algo que nos afecta a toda la familia. Sí, realmente afecta a cada individuo, todos los individuos, cada persona tenemos ira, es la expresión de un sentimiento que en sí mismo nace como para estar en nosotros como autodefensa, ¿verdad? Ajá. Es una reacción que tenemos para defendernos de algo. Realmente, en principio, no nos airamos por cosas que no nos molesten o nos ponemos en esa actitud agresiva o en defensa por algo que sencillamente no nos molesta. Pero el problema no es en sí la emoción de la ira, es cuando no sabemos manejarla adecuadamente. Ahí es cuando realmente entramos en el problema. No es tanto el tenerlo en nosotros, sino cuando no tenemos control de lo que pasa con ese sentimiento. Cuando no tenemos control de lo que pasa con ese sentimiento. Exactamente. Entonces, es una cosa... La ira es como, de alguna manera, como una respuesta cerebral a algo que me está perjudicando, que yo entiendo. Pero el problema en este caso es cuando las personas reaccionan de una manera demasiado desbocada, demasiado fuera de control. Oye, yo he visto que la ira también tiene que ver cuando estamos... Hay diferentes formas de cómo podemos llegar a irarnos, ¿no? El tema de la ira creo que es algo que viene por diferentes partes. En este caso, sí, cuando estamos recién juntados con una pareja y empezamos a conocernos algunos gustos, algunos detalles, personas que empezaron a conocer a esta persona ya cuando se fueron a vivir o cuando se empezaron a casar y ahora llegaron al punto de que todo les aira, cualquier cosa es un motivo para irarse, para molestarse. Claro, porque la ira llega un momento, en esa reacción de algo que te molesta, llega un momento en el que tú tomas, si no tomas control, acabas reaccionando de una manera sistemática y cada vez creciente. Es decir, si tú no le pones barreras a la ira, no quiere decir que tú no puedas expresar lo que te molesta. El punto de la cuestión es ese: ¿cómo expreso lo que me molesta o lo que me está haciendo sentir herido, lo que me ofende o lo que he aguantado por mucho tiempo de una manera que no llega a ser explosiva? La ira tiene fundamentalmente tiene tres respuestas. Está la respuesta explosiva, la respuesta implosiva y la asertiva. Y tú me dices, muy bien, la explosiva más o menos como que de explosión, la cosa va por ahí. ¿Qué es la ira? Yo tengo aquí ciertos apuntes que me traigo. Tenemos que escuchar esos apuntes. Porque a veces me pierdo, ¿sabes? Entonces necesito tener esos apuntes. Pero la ira explosiva es aquella que la persona llega allá y es violento, manifiesta muchísima agresividad, rompe cosas, grita, pierde el control. Esa es la ira manifestada en forma explosiva. Oye, aceptando un poquito eso, a veces eso nos ocasiona a nosotros en nuestra vida cotidiana. Me estaba comenzando a pasar, que de repente te molestas y quieres tirar algo. Y una vez rompí un buen reloj que tenía. Sí, ves lo que pasa cuando uno tiene... ¡Qué mal! Porque normalmente no solamente tiene consecuencias físicas, también tiene consecuencias emocionales, pero no solo para ti. En este caso, ¿no? Porque te has puesto de ejemplo. Y la verdad que yo decía, oye, no puede pasar esto. Exacto. Y hay que reconocer que uno está comenzando a sentir cambios al momento de que se aire y no está bien.
Ahí está. Y la cosa interesante de la ira es que la persona que está sintiendo ese sentimiento de ira normalmente parte desde el punto que tiene razón para comportarse así. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú a una persona que ya está en una manifestación de la ira explosiva, de forma explosiva, ¿qué ocurre? Que el conflicto llega, cada vez la escala va subiendo, va subiendo, va subiendo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo salimos o cómo empezamos a tener control de ese sentimiento que no se manifieste de esa manera explosiva? Ahora bien, hay personas, la respuesta explosiva es, la ventaja de la respuesta explosiva, si es que la hay, es que sacamos todo el enojo. De alguna manera exteriorizamos el enojo. No se queda dentro de nosotros, pero esto, si fuera una balanza, ya verás, va a pesar el plato de las desventajas. Solamente es que la persona que se aira y es explosiva lo saca fuera. Pero ¿qué pasa? Mira, tengo aquí una lista que te voy a leer. A ver. Lo que hacemos desquitándonos en otros, generamos resentimiento en otras personas. Dañamos físicamente, podemos dañar, porque podemos llegar a golpear o a agredir a alguien. No solamente la dañamos físicamente, podemos llegar a agredir a alguien psicológicamente. Cuando empezamos a insultar o a decir una palabra fuerte de enojo, generamos a veces destrucciones irreparables. Lo que decimos, como se suele decir en mi tierra, en un calentón de ira, cuando tú estás ya en punto de ebullición y estás explotando, quizás nunca más lo puedas volver a reparar. Y cuando tú te enfrías, piensas, caramba, ¿cómo yo llegué a decir esto? Porque yo no siento tanta animadversión, no siento tanto rechazo como para haber llegado a decir esto. Entonces, son más desventajas. Para una ventaja de alguna manera vomitar el enojo que tienes, son demasiadas desventajas. Violencia de género, damos pésimo ejemplo, porque nuestros hijos van a copiar, o nuestras parejas. Si hubo un respeto, pero yo soy violento con mi pareja y yo tengo carácter, y mi pareja tiene carácter con mucha facilidad, yo ya traspasé los límites. Con mucha facilidad el otro cónyuge, la otra pareja, te va a responder con eso. También está la implosiva. Aquella explosiva daba la cosa un poquito de pista. Explosiva lo entiendo, pero implosiva, ¿qué es? Es todo lo contrario, es en vez de sacarla hacia afuera con una explosión, la persona se la queda para adentro. Yo no sé si hay personas que actúan así. Su conducta es no mostrar enojo, es aguantar todo lo que le echen, como dicen en mi tierra, callarse, asentir, bajar la cabeza, hacerse el loco, pero no trabajan ese sentimiento que se les queda dentro. Entonces, ¿qué puede? Pero dicen que de esas aguas mansas deberíamos de librarnos un poquito. Esa es la ira implosiva. ¿Por qué? Porque se empieza a maquinar cómo agredir a la otra persona de otra manera, en vez de gritarte, insultarte, explotarte, por lo bajini. ¿Qué quiere decir por lo bajini? Boicoteando, haciendo que esa persona finalmente sienta el mal que me ha hecho. Wow, eso también estipulado como la ira, ¿no? Eso es ira también, manifiesta. Ira, ¿cómo tú lo dices? Implosiva. Implosiva. Adentro. De esas hay también, ¿eh? Entonces, de momento hemos dado de las 3 iras que podemos manifestar, 2 que no pintan muy bien, pero que curiosamente es la que más gente usa. Tanto sea la explosiva, la implosiva, como ambas. Hay una ira que podemos... Oye, ¿qué tan cierto es que escuché en algún momento, en alguna conferencia, que hablaban acerca que cuando estábamos pequeños, nosotros, cuando los niños y las niñas están chiquitos, a veces la ira nosotros, las frustraciones, a veces las mostramos. Para las niñas la demuestran llorando cuando se frustran y no pueden decir algo, y por eso es que a veces las mujeres aún ya adultas pues somos expertas en implosivas, y se frustran y lloran y demuestran sus frustraciones o las sacan llorando, según decía esta persona. Pero los hombres cuando están frustrados, de repente algo les molestó, decía esta persona, cuando eran chiquitos querían llorar y les decían a su papá, usted no llore, usted no es una niña, aguante. usted es un niño, aguante, porque entonces en vez de el niño se quedaba, en vez de llorar, lo que hacía era, no sé, y creció con eso, que no podía llorar porque no era una niña y no mostraba sus frustraciones, y ya ahora grande, pues las frustraciones, según esta persona decía, que los hombres las mostramos molestándonos, tirando cosas, de repente gritando. ¿Qué tan cierto es esto?
Yo no voy a desdecir lo que dice esa persona, pero lo que sí que ocurre cuando un niño se le somete a una ira implosiva, es decir, aguántate, que se la guarde, y trágate, eso de ahí muchas veces vienen los cordones que nosotros llamamos, que luego se genera una violencia de género. ¿Por qué? Porque con la persona que tú sientes que es inferior a ti, tú te desquitas con aquellas que sientes que tienes poder sobre ella. No tiene por qué ser así a todas las personas que le pasó, pero sí que se pueden generar problemas, igual que en el otro caso que hablábamos de la explosiva, que si eso no se controla, deja que el niño se exprese. Cierto, tú tienes que dejar que el niño se exprese, pero hay una diferencia notable, adecuadamente, que es a donde quiero ir, donde quiero realmente hablar de de la solución. Ya sabemos que explotamos. A veces, ¿cuántas veces vamos al trabajo o hemos estado en otros trabajos y nos ha caído el regaño injusto de nuestro jefe y hemos tenido una ira implosiva? Es decir, no le voy a gritar. Ok, pero ya no veremos. Y empezamos a boicotear de alguna manera ciertos trabajos, boicotear opiniones de otros para realmente tener una ira de esa manera implosiva, ¿no? Pero yo me quería centrar en la tercera, esta buena. A ver. Menos mal, porque si no, ¿qué nos queda, no? Que es tener una respuesta asertiva, es decir, manifestar nuestra ira, ese sentimiento que realmente de molestia, de frustración, porque la ira es la actuación de una frustración. Yo me frustro y expreso de una manera explosiva o implosiva, expreso lo que siento, pero yo puedo estar frustrada y aprender, que es la manera asertiva. Se suele definir, la asertividad es que tú manifiestas lo que te molesta, lo que te ha frustrado, pero aprendes a hacerlo de una manera adecuada. No se trata de que te calles y no se trata de que te explotes, pero tú puedes hacerlo de una manera y eso se aprende. Hay gente que dice, es que mi carácter es así. Bueno, está bien, pues qué bueno que te des cuenta que tu carácter es así para que entiendas que necesitas aprender a cómo manejar. Y eso es de lo que vamos a estar hablando en un momento, cómo manejar, qué respuesta, cómo puedo yo tener una respuesta asertiva frente a una frustración, un conflicto y tantas cosas. Tantas cosas que nos suceden, sobre todo la ira tiene muchas etapas. A veces imagino ya que de pequeños, si no la sabemos tratar, con esos padres que dicen, es que mi hijo es bien, sí, tiene un coraje bien fuerte, mi hijo siempre es así, con carácter fuerte. ¿Qué podemos hacer cuando empezamos a ver esas reacciones de ira en nuestros hijos y nos hacen esos numeritos? Una de las cosas que se pueden hacer es, volvemos siempre a lo mismo, es tener unas reglas y amor, siempre trabajando paralelamente. Es decir, cuando un niño, tú le hablas de consecuencias, no de castigos. Si un niño explota y pierde el control, como papá le tienes que decir, mira, esto te va a pasar si tú vuelves a comportarte así. Imaginemos un caso, ¿vale? Para ser más exactos. Vamos a una tienda y el niño cada vez que entra, porque él lo vale, se tiene que llevar algo de así que lo que vendan sean escobas. Él tiene que comprar algo donde entre. Entonces, como yo no le compro lo que el niño quiere, la lía. No se molesta, la lía directamente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo una mamá puede empezar a corregir esa conducta? Va con el niño, se calma. Cuando se lleve al niño le dice, mira, la próxima vez que vayamos a un lugar y tú te pongas así, vas a tener una consecuencia. Y la mamá en función tiene que ver o el papá qué consecuencia le va a poner. Y no va a ser la consecuencia mayor en el primer momento, va a tener una escalada de consecuencias. Oye, para las personas que nos ven a través de Facebook Live en este momento, vamos a regresar, pero si tú tienes preguntas con respecto a este tema, que mucha gente nos está viendo en este instante, si tienes alguna pregunta, alguna duda, o sobre todo quieres preguntarle algo por acá a Monse acerca del manejo de la ira, la especialista esta tarde, tú también lo puedes hacer, escríbenos, mándanos por ahí tu preguntita o danos tu opinión acerca de esto. Mientras tanto, ya vamos a regresar con cuáles podrían ser esas soluciones y qué es lo que tenemos que hacer si somos personas que rápido nos gana la ira o no, nos airamos rápido o guardamos eso, como dicen, implosivamente. Exactamente. Vamos a venir hablando acerca de eso cuando regresemos en un instante. Mientras tanto, yo me voy rápidamente al tráfico. Si tienes alguna pregunta, pues también lo puedes hacer llegar
por ahí algún comentario que tengas. El tráfico se encuentra a esta hora complicado y comenzamos ahí mismo donde siempre tenemos bien fuerte el tráfico en la salida 86 rumbo hacia el sur del 85. A esta hora se encuentran demoras de hasta casi 45 minutos. Ya esto lo hemos venido repitiendo por varias semanas ya. El 85 rumbo hacia el sur y hacia el norte antes de la salida 87 a esta hora con retrasos. Y el 85 sigue por ahí en algunas reparaciones cerca del sur del downtown. Siguen ahí algunas complicaciones y esto está afectando. El día de hoy se reporta más tráfico hacia el 85 en el área cerca del downtown. Y en la avenida 17 también reporta un poco de accidente. La Pigmont Road a esta hora se encuentra vuelta de rueda, así que maneje con mucha precaución. Y si estás en medio de un accidente y no sabes a quién llamar, llama a un buenos abogados como es Stan y Nash, que son tus abogados y te van a poder ayudar en cualquier problema de accidente que tengas. Stan y Nash, llámalos al 770-629-8237, 770-629-8237. Hola, les habla el abogado Potra. En nuestra oficina tenemos la suficiente experiencia y conocimiento. Ok, estamos ahí. La gente ya nos escucha. Por ahí nos escuchan ya varias personas. Por acá dice: saludos, Monse, me encanta el programa. Me gusta lo que están hablando. Eso por ahí, Mayra. Esto también, mucha gente que nos ve en otros lugares, que también a esta hora nos están viendo por el Facebook Live. Eso por ahí me encanta el tema que tienen en este momento. Y si tienen alguna pregunta, nos gustaría que nos la hicieran, porque sí. Bueno, te recuerdo que mucha gente pues tiene situaciones difíciles con esto. Lo que yo quiero que tal vez lo digamos al aire es que la ira es un sentimiento, es una reacción que tenemos y eso forma parte del cableado interno de la persona, ¿ok? Entonces es muy importante, pero lo importante de aquí es en qué escenario se manifiesta esa ira. Y son los tres escenarios que yo estoy intentando comunicar. Uno es de forma explosiva. ¿Cuál escojo yo voluntariamente? Uno es de forma implosiva y el tercero es de forma asertiva. Normalmente nos es más fácil hacerlo de forma explosiva o implosiva, ¿cierto? Porque de alguna manera, como tenemos razón, queremos ese desquite, eso es algo que como seres humanos tenemos. Pero la mejor manera, no solo porque no hacemos daño a los demás, sino porque nosotros no nos hacemos daño a nosotros mismos, es de hacerlo a través del escenario de la asertividad. Pero eso es lo que nosotros tenemos que tener un poquito en cuenta, ¿no? Lo difícil es, ok, yo tengo un temperamento, tengo un genio, ¿cómo yo controlo eso? Y es cómo yo puedo empezar a poner en práctica la asertividad. Ese es el punto de la cuestión, cómo empiezo. Y eso es lo que yo voy a estar comunicando también, cómo uno no pasa de ser explosivo a ser una persona totalmente controlada. Hay un proceso. Como el niño no es agresivo, hay un proceso de tiempo, porque esos papás no pusieron límites, por un montón de cosas. Ese niño descubrió que para salirse con la suya, pues se lía a gritar, a patalear, a pegar, a tirar cosas. Y el niño dice, oh, yo quiero esa escoba. La forma que a mí me funciona es haciéndolo de esta manera. ¿Qué va a hacer la siguiente vez? Volverlo a repetir, es un patrón de conducta. Entonces, ¿cómo empiezo a ser asertivo? ¿Cómo empiezo de alguna manera a poner esa conducta, ese comportamiento en marcha? Pues una de las cosas es decirle a la persona lo que estás sintiendo. Esto lo vamos a repetir en el aire porque si no se nos pierde, se nos va la perdiz, como digo yo. Pero es una forma que la persona tiene que... Son técnicas que uno aprende y que uno entrena y que uno va a errar y quizás tú eres explosivo y de alguna manera lo intentas y fallas. No pasa nada, vuélvelo a intentar porque vas a tener oportunidad, seguro. Si eres una persona explosiva vas a repetir el patrón. Entonces una de las formas es cuando tú estés en una conversación o en una discusión y ya el grado de la conversación se ha ido ya para arriba. Imagínate que tú, Jefferson y yo estamos discutiendo y ya empezamos a no respetarnos y ya empezamos a alzarnos la voz de forma directa. Yo te diría en ese momento, yo ya estoy aprendiendo a hacer eso. Ok, no quiero abandonar la conversación, solo dame 10 minutos. Necesito bajar el carácter que tengo. Eso para aquellas personas que pues, no pueden hacerlo. Exacto, así se empieza, es un entrenamiento. Es cierto. Dame 10 minutos. Yo entiendo que tú necesitas expresarte, pero
tal y como yo estoy ahora, no voy a decir porque tú estás fatal, sino tal y como yo estoy ahora, déjame que me enfríe un poco. Y luego retomamos la conversación una vez ya se ha enfriado un poco el tono. Vamos a entrar. Okay. Y a esta hora de la tarde seguimos. Nuestra audiencia sigue por ahí pendiente, escuchándonos y viéndonos a través de Facebook Live también. Son las 5 de la tarde con 25 minutos. Yo sé que mucha gente viene por ahí ya de regreso para sus hogares. Van directo a casita, otros ansiosos por ver a sus hijos. Pero bueno, hablando acerca del tema de la ira, ¿cómo lidiar con eso? Sí, es algo que estábamos diciendo fuera de antena de los micrófonos, y es que quiero que le quede claro a la audiencia que la ira es algo que está en el ser humano. El problema, yo lo veo de esta manera, es como 3 escenarios diferentes. Como yo ¿en qué escenario dejo que se represente la frustración, la indignación, que se convierte en ira? Dependiendo del escenario que yo tome, así va a ser mi conducta. Evidentemente, si elijo el escenario de la explosión, pues ¡pum!, va a ser daño para mí, daño para los demás. De la misma manera si lo hago de la forma, el escenario de implosivo. Ahora bien, ¿cómo lo hago de una manera asertiva? Yo estaba comentando fuera de antena que eso se entrena, eso se aprende. No te va a salir así, ups, pasé de ser una gritona a de repente ser una persona súper calmada. Hay un proceso, hay un tiempo. Tomaste mucho tiempo en ser gritona o gritón, ahora te va a tomar un tiempo dejarlo de ser. Entonces, es poner intencionalidad, es poner decisión. Y la asertividad es expresar tus sentimientos de una manera con respeto. Por ejemplo, yo ponía el ejemplo, que imagínate, Jefferson, que tú y yo nos estamos peleando, y yo ya me doy cuenta que la cosa va en escalada, estamos que te voy a tirar ya algo a la cabeza, Jefferson, la cosa está que pinta fea. Como yo ya estoy aprendiendo, ya tengo en mi cabeza que hay una forma de hacerlo, es decir, voy a decirte, mira, Jefferson, no te voy a decir, como estás fatal y me estás gritando, vamos a separarnos. No, voy a decir, como yo necesito un tiempo, por favor, dame 10 minutos y volvemos a hablar del tema. Yo necesito calmarme. No estoy echándote la culpa a ti. Porque ¿qué pasa si yo te digo eso? Si yo te digo, es que estás fatal, me estás gritando, ¿qué va a ocurrir contigo? Que tu escalada de violencia o de frustración o de enojo va a subir. Eso es una de las maneras. La asertividad, el hacerlo de una manera respetuosa, también te aumenta la confianza. Es una manera de tu autoestima también sube. Hay una regla interna que no se debe romper. Una de las técnicas es como lo que acabo de decir, tiempo fuera, déjame un momento, dame un tiempo. Otra forma es reconoce, creas o no creas que la otra persona tiene razón, reconoce que es válido lo que esa persona está sintiendo. Con el mismo ejemplo de que tú y yo nos estamos molestando, así yo no esté de acuerdo contigo, pero tienes que aprender a empatizar, porque aunque tú estuvieras equivocado, tú tienes tus razones para, de alguna manera, estar ahí, ¿no? Estar con ese sentimiento. Y que nos vamos a ahorrar muchos problemas, Monse, la verdad, porque mucha gente que llega hasta la cárcel, hablando claro, y llegan a la cárcel por cosas que comienzan y después se arrepienten porque son cosas sencillas que pudieron haber, como quien dice, pues de una u otra manera lo hubieran puesto diferente o se hubieran calmado, podido tomar otra decisión. Otra decisión, otro rumbo. Exacto. Si te das cuenta, casi siempre todo lo que hablamos en los programas, en este espacio, es tomar decisión. Tomar decisión. Y hacerlo. Ese es el punto de la cuestión, siempre, en cualquier tema. Si yo tengo, en este caso, ira, no me va a salir a la primera, pero es un entrenamiento. Es un entrenamiento. Yo voy tomando control, pongo mi raciocinio en el que tengo un problema y voy a intentar controlarlo. Una de las personas que nos llaman, y esto porque estamos hablando del tema acerca de la ira, y yo creo que el ejemplo que estás poniendo es para aquellas personas que ya tenemos una madurez grande y pensamos y decimos, oye, no, ya siento que se nos está yendo de la mano. Pero ¿qué hacemos con los niños? Vuelven a hacer la pregunta, ¿qué pasa con los niños que tienen esa ira fuerte y que... descontrolada, incontrolable, ¿no? Bueno, una de las cosas es, normalmente, no siempre, pero en un porcentaje altísimo, y con mi cariño va a las personas que escuchan, los problemas de nuestros hijos los generamos normalmente los papás. Es decir, por falta de atención,
Sobre todo en las clases de crianza que damos, en inglés se llama parenting, de cómo educar a los hijos, los papás llegan siempre a la misma conclusión. Mi hijo tiene esta conducta porque yo fui quien lo ocasionó, es decir, o por falta de atención en algún momento. No quiere decir que tú no ames a tu hijo, quiere decir que en lo que te viene a la vida, las decisiones que tú tomaste en cómo tratar a tu hijo, eso hace que tu hijo tome decisiones también de comportamiento. ¿Ok? ¿Te acuerdas cuando hablamos del divorcio? Cuando yo me estoy separando de alguien y yo me aferro a mi hijo y pongo a mi hijo como árbitro entre mi pareja y yo, aunque yo no lo esté haciendo consciente, yo ya estoy marcando una pauta de comportamiento. ¿Qué va a ocurrir? Ese niño se va a comportar de una manera, le va a producir unas heridas. Entonces, aunque yo no quise herir a mi hijo, sucedió. Realmente esta persona que llama que su hijo o su niña, quien sea, o su bebé, tiene ira incontrolable, seguramente es porque no es persistente en las pautas que pone. Te castigo, por ejemplo, te portaste mal, te pongo una sanción muy dura, pero 2 semanas o nunca vas a salir a la calle. Luego, ¿qué ocurre? Eso se quita. Yo conozco padres que a cada rato le dicen, ya vas a ver, y ese vas a ver nunca llega. O nunca llega, o realmente llega, pero ¿qué ocurre? Tú dijiste 2 semanas sin salir, y pongo este tono para darle dramatismo, porque como no ven. pero ¿qué ocurre, Jefferson? Sí. Que al día siguiente, cuando nuestro hijo nos mira con cara de corderito, nos sentimos que nos extralimitamos, y nosotros somos los que rompemos las reglas. ¿Qué información le estamos dando a nuestro hijo? ¿Crees que de algún momento los hijos que tienen esa ira es porque en algún momento la vieron en los padres o lo aprendieron de algo? Hay muchos momentos que sí, pero no siempre. Porque hay padres que no gritan y sus hijos se descontrolan. Sí. Totalmente. Pero ese niño está buscando, él mismo individualmente buscó una forma de canalizar su propia frustración. Quizás lo vio en un lugar, quizás lo hizo una vez. Le funcionó y dijo, esto es la mía, aunque no lo haga conscientemente. Imagínate. Ok, entonces es una cosa interesante que los papás tienen que aprender a cómo cortar eso. Oscar dice, tengo un hijo que luego se enoja, se desquita con su hermano. Otro dice, bueno, tengo otro que también se comienza a golpear. ¿Eso también es ira? Claro que sí, la ira, recuérdate, eso sería una ira explosiva. Quizás no pega a otro, pero se daña a sí mismo. Es agresión. Entonces, ¿Y a quién le afecta aparte? O sea, ¿cuál es el pensamiento de un niño que se golpea solo? Pues porque no puede controlarse. Piensa en ti mismo. ¿Qué pasa cuando tú te enfadas y pierdes el control? Hay una energía dentro tuya, es como una fuerza que tú necesitas. Hay como los dibujos animados, sí, que ponen una almohada en forma de conejo y le pegan a la almohada, a la pared, ¿no? O hay gente... Oye, pero eso no es recomendable. Yo he visto que hay niños que se van y aprietan cosas y yo cuando veo a un niño así, lo que me dan ganas de decir, ¿qué te pasa? Cálmate. Lo mejor es enseñar a tu hijo que hay otros caminos para de alguna manera desfogar esa frustración que estás sintiendo, que es la asertividad. Es decir, expresa tus emociones adecuadamente. Y bueno, Monse, de verdad que siempre aprendemos cosas nuevas. Para ir cerrando este tema de la ira, ¿qué más nos puedes explicar o hablar para aquellas personas que vienen conectadas a través del 1010 AM o nos escuchan a través de Facebook Live o en la aplicación Viva Atlanta? Mira, una de las cosas que volvemos a lo mismo, pon pocas normas en tus hijos si eres papá, pero sé persistente, no pongas castigos, pon consecuencias que tengan que ver con lo que ha pasado. Como hemos dicho muchas veces, si no tenía que parar la mesa y no la puso, era un día que te tocaba, te va a tocar 2 y la próxima vez vas a estar toda la semana. Cosas que tengan sentido, porque pensamos que porque castiguemos más contundentemente, el hijo va a reaccionar de repente en obediencia, pero se trata de crear estructuras de comportamiento, no simplemente de sujeción, sino yo no solo quiero que mi hija se sujete, yo quiero que ella, al menos como mamá hablo, que ella aprenda a sujetarse y no repita esa pauta y ella sea feliz. Yo no quiero a mi hija infeliz todo el tiempo, contenida, ¿no? Entonces, todo eso se aprende. Esa mamá que perdió el control, el hijo perdió el control, si ella no sabe cómo hacer frente, ahí sí busca ayuda de profesionales que te van a ayudar a ti
y que van a ayudar a tu hijo O a sea que controlar su ira. tú también puedes identificar cuando una persona dice, es que mi hijo tiene un problema, es que mi hijo, y realmente a veces no es el hijo, es la mamá o el papá que también tienen un problema y que hacen que el hijo... Claro, lo que pasa, exacto, lo que pasa es que el papá y la mamá en ese momento, ellos creyeron que han hecho bien, y vuelvo, repito, hay mucha gente sinceramente equivocada. Ellos están repitiendo patrones como a ellos los criaron, pero quizás ese patrón no está ajustándose a su hijo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como papás tenemos que aprender también a qué es lo correcto, no estar sinceramente equivocados, porque todos traemos a lo mejor un daño, o gran parte de nosotros, de algo que nos hicieron papá o mamá, pero estamos seguros que la gran mayoría lo hicieron porque ellos creían que estaban haciendo bien, pero nos hirieron. Entonces eso nosotros lo repetimos. Por eso nuestra organización en Ser Familia, nuestra meta es que los papás estén educados. Eso no significa que vienes a mi clase y ¡pling! Ya todo funciona. Perfecto. Pero te enseñamos a cómo empezar y cómo hacerlo. Y sobre todo hablando de esas ayudas en la organización o en esta ayuda que tiene la comunidad aquí en Atlanta, Ser Familia es un lugar donde tienen muchos programas, sobre todo para los padres, para los hijos y tienen muchas para matrimonios, ayudas, ¿no? Para porque eso se ve manifestado, la ira le toca a todo el mundo, no hace distinción social ni de edad. Y es destructiva si no se exterioriza adecuadamente en cualquier ¿Alguna información persona, para que las personas puedan anotar algún número de búsqueda o página? Yo no sé por qué siempre dudo cuando digo el número, pero ahí voy. Ahí va. El número de teléfono es el 678-363-3079. 678-363-3079. Okay. Nos pueden buscar por Facebook en serfamilia.georgia, o también nos pueden buscar por online como www.serfamilia.org. Ser Familia con S. Ser Familia, sí, de ser, de... Bueno, chicos, gracias por escucharnos, y a todas las personas por ahí me está dando risa una pregunta. Dice, ¿qué hacer cuando alguien te tira indirectas? No sé si es el tema o no sé si nos está escuchando. A ver. No, y bueno, también hay un papá que nos decía por acá, dice, ¿qué pasa si a uno, si uno le reta a sus hijos y les quita lo que más les gusta? ¿Cómo les puede afectar? Yo creo que es... Volvemos a lo mismo, no se trata de castigar en el sentido de no has quitado la mesa, te quito el celular, te quito los jueguitos, te quito todo. Se trata de poner la consecuencia justa y adecuada en el momento preciso. Es decir, es como si yo me salto un exceso de velocidad y de repente el policía me pone $10,000 y... solo porque me pasé 10 millas. O sea, es como que yo diría, ¿what? ¿Qué pasa aquí, no? Pues es algo parecido a lo que nosotros creamos en nuestros hijos. Pero qué bueno que siempre nos traen buenos consejos y sobre todo aprendemos y hay que aprender a calmarse, a no airarse, a controlarse, como espiritualmente hablando. La Biblia nos habla de airaos, pero no pequéis. Exacto. O sea, sí, eso va a llegar en cualquier momento, o sea, algo del ser humano. Es que hablamos hace pocas semanas de la diferencia entre emociones, lo que era emoción y sentimiento. Yo la emoción no la puedo evitar. No la puedo evitar porque es algo que me viene, que la recibo por mis sentidos. Pero sí la puedo parar para que no se haga un sentimiento. Es decir, si yo te escucho a ti hablando y la emoción pienso, me están criticando, ahí yo puedo decir, ok, es posible que lo estén haciendo, pero no voy a dejar que se arraigue dentro de mí. Eso ya se convierte en un sentimiento que más tarde se va a ver manifestado en un comportamiento. Exacto. Gracias, Monse, por venir como siempre y darnos todas esas perspectivas y explicarnos un poquito acerca de los buenos temas. La próxima semana vamos a tener también otro tema muy interesante para las familias, así que nuevamente el número para que la gente pueda o buscar información en una página. El 678-363-3079 o nos pueden buscar online es muy fácil, serfamilia.org. Ahí está. ¿Qué te parece si la semana que viene hay un tema que afecta a mucha gente, que es la autoestima? La autoestima, pues vamos a estar hablando acerca de la autoestima el próximo jueves en punto de las 5. Gracias, Monse. Un placer, como siempre. Aquí seguimos con más en Vida. Quédate, Vida 1010 AM para Georgia y también en la aplicación Vida Atlanta.